¿Cómo estamos con relación al transporte público? ¿Estamos entregándole las alternativas que merece la ciudadanía? Pues justamente en este momento está con nosotros Álvaro José Rengifo, que es el presidente de Metro Cali, y quien nos contará a partir de esta maravillosa iniciativa llamada Sistema de Transporte Masivo Mío, pues cómo estamos supliendo esa necesidad de transportarse para los caleños, que digo, tiene una incidencia bastante grande dentro de nuestra región, porque cualquier persona que llegue desde cualquier ciudad de nuestro Pacífico colombiano, pues se moviliza a partir de, y además que tiene una conexión por todas las aristas de la ciudad. Álvaro José, bienvenido, buena energía para usted. ¿Cómo le va? Álvaro, ¿cómo estás? Doctor Álvaro, buena energía, bienvenido. Gracias Mauricio, Daniela, Vico, por esta invitación y qué bueno estar aquí con todos ustedes hablando de la importancia del transporte público y el transporte masivo en nuestra ciudad. Mira, yo siempre he pensado con los temas de transporte público que son como tantas cosas en la vida, hasta como el mismo amor, uno nunca está conforme, ¿no? Uno siempre quisiera más y pues si hay la oportunidad de mejora, mucho más, ¿no? Pero hablemos de cómo estamos basados en la cantidad de habitantes, la flota automotriz que existe en este momento y la calidad del servicio que es tan importante, porque mucha gente dice, sí, yo estoy pagando 3.200, a mí me parece muy chistoso, la gente dice, yo estoy pagando 3.000, ¿cuánto vale el pasaje? 3.200, yo estoy pagando 3.200, me están llevando de un lugar a otro, pero, y empiezan los peros. Vos que sos el encargado de recibir esos peros, ¿cómo ves el panorama en la actualidad del sistema de transporte? Bueno, el panorama es que venimos mejorando, pero todavía nos falta. O sea, tenemos que seguir mejorando más allá. Nosotros encontramos un sistema que estaba moviendo 260.000 pasajeros al día, que tenía unos cumplimientos inferiores al 80%, el cumplimiento de la programación, y además que los vehículos salían mucho de operación porque se varaban. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos mejorado el servicio, hemos mejorado la frecuencia, que era la primera queja que tenían nuestros usuarios. Hemos puesto en operación más de 70 buses, hemos mejorado el cumplimiento y la puntualidad a más de 10 puntos, hemos crecido en los dos, tanto en cumplimiento como en puntualidad. Y esto nos ha permitido que ya los pasajeros alcancen un nivel de 310.000 pasajeros y necesitamos seguir mejorando para que la gente nos utilice. Y ahora que el servicio está mejorando, pues digamos que lo que tenemos que mejorar ahora es el acceso al sistema, la recarga, el medio de pago, y pues en eso también venimos trabajando y prontamente tendremos buenas noticias, Vico. ¿Cuál ha sido la evolución, Álvaro José, en cuanto a... Hay temas muy importantes que quisiera que detalláramos más, como por ejemplo la frecuencia, que como dices, pues ha sido cierto una gran dificultad a lo largo de los años, no solamente pues ahora, sino que históricamente la gente ha dicho, es que casi no pasa, es que se demora mucho la ruta. Exacto, es que me coge la tarde para llegar al trabajo, para ir a la universidad, para una cosa o para la otra. ¿Qué tipo de estrategias se han implementado para mejorar esa frecuencia y hoy a qué tienen acceso los usuarios en ese camino de mejoramiento que, como bien lo indicas, es un proceso, no está finalizado, sino que seguirán cosas por implementar? Bueno, lo primero para mejorar la frecuencia era que lo que nosotros programemos se cumpla. Después de que lo que tú programas se cumple y ya tenemos 70 buses adicionales rodando en la calle, es que los buses que están en la calle no se varen, no estén saliendo de operación, porque recibimos una flota, digamos, en unas condiciones muy complicadas. Y que además cuando están operando no se peguen entre ellos, que vayan espaciados, porque lo que pasaba, y ahí es donde viene la puntualidad, es que los vehículos se pegaban, entonces había huecos muy grandes. Entonces, claro, al que le va bien no se queja, pero, y entonces a usted dejó el bus y pasó el otro rapidito, ay, tan chévere, pero el que estaba después, que le tocó esperar más tiempo, entonces ese es el que se termina quejando. Entonces los buses deben ser confiables y además mantenerse bien espaciados. Eso es lo que hemos venido trabajando, lo muestran nuestros indicadores, también lo mostró la encuesta de satisfacción el año pasado, donde por primera vez en la historia logramos que el 65% de los usuarios se sintieran satisfechos. No es un número que nos guste, queremos que sean muchos más, pero pues al menos estamos mostrando que esta es la senda que tenemos que trabajar y es mejorar la frecuencia y, como te decía después, mejorar el acceso al sistema. Álvaro José, ¿cuál es la realidad actual del sistema del mío digamos, de Metro Cali? Porque yo, digamos que en entrevistas anteriores, de gerentes anteriores, siempre he oído que no, el sistema está en quiebra, el mío está en quiebra, eso no da, la operación no da. Y yo digo, ¿cómo así que está en quiebra? Y yo veo los buses así a reventar. Entonces yo digo, ¿cuál es en este momento la situación real de Metro Cali con el mío? Bueno, gracias por la pregunta, que es importante recordarle a todas las personas, los sistemas nacieron con un problema. Y yo siempre lo comparo, a nosotros nos trataron distinto que los metros.
En los metros, la tarifa que pague el usuario solo se va a pagar operación, administración y mantenimiento. En cambio, a los sistemas de buses les cargaron, además de la operación, el mantenimiento, la administración, les cargaron la flota, la chatarra, les cargaron patios, les cargaron la infraestructura tecnológica. Entonces, por eso es que los recursos no eran suficientes y que cuando la plata no alcanza, ¿qué es lo primero que se deja de hacer? El mantenimiento. Entonces se deja de hacer mantenimiento, los buses empiezan a fallar, falla la frecuencia. ¡Qué peligro! Claro, falla la frecuencia. No, pero no mantenimiento en el tema de seguridad, pero en el tema de confiabilidad. Entonces, la frecuencia no es la que la gente está esperando y entonces la gente dice qué mal servicio, se baja del vehículo y entre menos personas, menos servicio puedes dar. El éxito, por ejemplo, de Transmilenio es que la mejor opción es Transmilenio porque el trancón es tan grande en Bogotá que tú en Transmilenio llegabas más rápido. Entonces, ahí al revés fue que mucha gente se montó y entre más gente usa el sistema, menos costoso es para la ciudad. Pero eso quiere decir que está en quiebra o no está en quiebra en este momento. La verdad, recibimos un sistema en cuidados paliativos. Pero en estos momentos yo creo que pasamos de paliativos a cuidados intensivos, ya lo tenemos en cuidados intermedios y estamos muy próximos a sacarlos porque nuestro alcalde Alejandro Eder, su compromiso básicamente eran dos. Uno, no dejar que el mío se nos muriera, que estuvo a punto, y dos, entregar un sistema que no necesite de ingresos corrientes de libre destinación, es decir, que sea sostenible con la tarifa y las fuentes de movilidad para que se pueda garantizar un buen servicio y no estemos diciendo como no hay plata, entonces los buses no tenemos cómo sacarlos a operar. Eso es como lo que estamos buscando. Álvaro, hay algo fundamental cuando hablamos de transporte público, de transporte masivo, y es cómo aportan también a desaturar la ciudad, ¿no? Una ciudad como Cali, uno sale a las 6 de la tarde y hay unos trancones impresionantes, que no es problema de la ciudad, es que hay muchos carros en la ciudad, tal vez muchos más de los que estamos preparados para tener, y ahí el sistema masivo de transporte juega un papel fundamental y se vienen pues implementando diferentes estrategias para que más personas utilicen el masivo como una muy buena alternativa con todas las mejoras que están mencionando y sean más vehículos en tránsito y con ello menos trancón, que uno diría como que no, pero tal, si uno le pone el sentido, es una cadena que una cosa mejora la otra, muy posiblemente. De acuerdo, es un punto muy importante el que tú tocas porque siempre queremos que el problema lo resuelvan los demás y no nos damos cuenta que nosotros somos parte del problema. Precisamente yo vengo trabajando en transporte masivo desde hace 13 años, yo andaba en mi vehículo particular y yo decía, ¿por qué no hacen más vías? ¿Por qué no amplían? Ese modelo fracasó, ni en China pudieron. Y yo dije, oiga, pero es que yo soy parte del problema. Y yo me bajé y empecé a utilizar el mío desde el 2012. No. Y entonces, sí, claro. Es más, cuando quieras vamos y lo usamos. Y No, te ahorita muestro, estamos está bien. hablando de usarlo. Ah, ahorita bueno, estamos es que hay hablando que usarlo, porque imagínate, si tú vas en tu carro particular, el promedio de las personas que usan vehículo particular ocupan 13 metros cuadrados. El que va en el mío ocupa entre 0.6 y 1 metro cuadrado. Entonces, tú estás ocupando 13 veces el espacio de otro. Entonces, Claro. es imposible, si todos queremos andar en transporte particular, que la congestión en la ciudad se reduzca. Por eso las ciudades europeas, por eso las ciudades que ya hablan de movilidad sostenible, son transporte público, mejores aceras para los peatones y también modos alternativos como la bicicleta. Pero si seguimos todos en vehículo particular, no cabe en Cali, no caben tantos carros en Cali. Ese es el gran problema. Gerente, hay dos puntos que me gustaría mucho que tocáramos. Uno es no utilizamos la palabra guerra, pero sí el conflicto que existe entre los usuarios del transporte o el sistema de transporte masivo mío y los usuarios del transporte informal, hablando específicamente de los piratas. Ahora decía una televidente, ahorita vamos a tener espacio para responderles, sigan mandando sus preguntas, pues que qué puede hacer el mío, qué estrategias se está desarrollando frente a esa guerra que se tiene, porque es el mismo valor por montarse en un carro que quizá puede ir más rápido, no para tantas veces. Entonces me enumeraba como unos beneficios que pueden ser unos beneficios que se pueden convertir en unas consecuencias bastante incómodas para quien lo usa, y pues la gente empieza a el costo-beneficio que decía Daniela, pues si no se demora tanto el pirata, me voy en el pirata básicamente, y lo digo como alternativa de mucha gente. Y por otro lado, el tema público, hay un problema con lo público siempre es de la mejor calidad, pero no tiene sentido de apropiación la gente por él. Entonces, pues eso como no nos cuesta, literal, hagámoslo fiesta. Entonces hay una vaina que nunca se me va a olvidar. A mí me tocó la inauguración del mío en esta ciudad, me monté, y en esa época no podían existir vendedores ambulantes dentro de hecho las ventas no estaban permitidas ni siquiera dentro de las estaciones. Era una vaina rigurosa y la gente cuidaba
Y eso duró, sin mentirle, 2 años. Al siguiente año no me volví a montar porque finalmente uno, le decía yo, Mauro, uno paga 3.200, pero uno tiene que ir con 20.000 pesos en el bolsillo porque es más la gente que sube a pedir. Entonces a uno le cuesta el transporte 20.000 porque pidió Pepito, pidió Pepito, pidió Pepito. ¿Cómo podemos garantizarle a la gente para que vuelva a creer en esto, que otros no se apropiaron y no lo tomaron de la forma que era? Vale, pues lo primero es que tenemos que hacernos parte y responsable de apropiar el mío. Es que normalmente estamos desde la comodidad diciendo, es que allá que lo resuelvan, pero si el comportamiento de nosotros, digamos, no es adecuado, somos una ciudad que se pone orden y nos molesta, nos encanta que le pongan orden a los demás, pero no a nosotros, cuando nos toca. Nosotros hemos trabajado muchas veces incluso cómo regular y organizar las ventas. En esto, por ejemplo, Medellín tiene un avance importante. Pero yo creo que lo más importante es que seamos conscientes de la importancia del transporte público, de quererlo y que de verdad es el transporte de la ciudad. El transporte público no es de nadie, es de la ciudad. Y estrategias para combatir, por ejemplo, la informalidad. Nosotros ahorita ya tenemos una primera integración con el otro transporte formal, el remanente de los buses tradicionales. Ya tenemos una ruta, la A55. Aquí se ha hablado mucho de la integración, pero nadie había hecho nada. Nosotros ya fuimos los primeros que, primero, el mío tenía un 84% de exclusividad en toda la ciudad, lo redujimos a un 40% para permitir que los otros sistemas trabajen como transporte complementario y no nos compitan, sino que trabajemos conjuntamente. Esto mejora la frecuencia. Te pongo el ejemplo de la A55. En la A55 nosotros teníamos 2 buses o 3 buses en la hora pico, ¿cierto? Ahora lo que hicimos fue, venga, usted alimente, usted haga esa ruta, el bus de transporte tradicional, él pone 5 buses, eso mejora la frecuencia, y yo me llevo esos padrones, que son los medianitos, yo me los llevo a reforzar la ruta troncal. Entonces ahí vemos que yo mejoro la frecuencia en el troncal y él mejora en la alimentación. Si dejáramos de competirnos el transporte tradicional y nosotros, estaremos dando un mejor servicio por la misma tarifa y esperamos pues que este piloto sea exitoso y avancemos. Y ahí viene la invitación. Pues no hay sistema más seguro que el nuestro. Si tú lo ves por accidentalidad, el sistema de nosotros es el que menos se accidenta. En los hurtos hemos venido mejorando de una manera impresionante. Nosotros la excusa de decir es que yo utilizo el transporte informal por este beneficio, pero estás promoviendo lo informal. Yo también voy a comprar zapatos de contrabando porque son más baratos, pues es que tenemos que ser formales y legales y eso nos cuesta mucho en la ciudad. Y eso también, hay un mito por allí, hay un video que en redes sociales circula mucho de Londres. Londres puso el mejor sistema y la gente no lo usó. ¿Cuándo empezó a utilizar la gente el sistema? Cuando empezaron a cobrar, que los que vamos en particular empecemos a pagar. Entrar al centro pagamos tarifa por estacionamiento y así fue que Londres logró que la gente se bajara del vehículo particular al transporte público. Búsquenlo porque está en las redes y explica la historia y entonces todo el mundo, la fácil, es decir, yo no me monto porque el servicio no es bueno. Pero se ha demostrado que se necesita también tener otro tipo de incentivos porque si no vamos a hacerlo más fácil y vamos a tener una excusa. Yo creo que nos falta formalidad y compromiso en este país, en esta ciudad para que todo mejore. Yo soy usuario del mío cuando tengo pico y placa naturalmente, tomo el mío y tengo que decir que a mí me gusta el servicio, me parece que es excelente. Es más, cuando uno va en el carro por el trancón del psiquiátrico y pasa el mío, ¡vum!, orondo derechito. ¡Qué felicidad! Uno dice, ay, tan rico ir a uno allá. Sí. Dice uno, tan rico ir allá. Se siente un fresquito. Y es más, yo llego de aquí Uno en se Telepacífico a mi casa, a Jamundí, yo llego más rápido cuando me voy en el mío que cuando me voy en mi carro particular. Bueno. Eso sí. Claro. Entonces defiendo mucho el sistema. Lamentablemente, pues todos debemos de hacer que el sistema funcione porque somos los usuarios los que hacemos. La seguridad la damos los usuarios, ¿no? Si encontramos un mío muy lleno, pues uno dice como que, caramba, ¿me monto o no me monto? Porque ahí es donde ya uno entra con la duda del cosquilleo y las cosas que pueden suceder. Pero de resto, el servicio es espectacular, a mí me encanta. Y además tienes una estación, digamos, aquí al Sí, lado con buena frecuencia que correcto. es Tequendama, que Tequendama. es la que utilizas. Aquí a Pepi Cuarta, como decimos en la región. Pues gerente, muchas gracias, de verdad que nos alegra mucho como parte de Telepacífico, pero también como usuarios y como ciudadanos, por supuesto, saber que se está avanzando, que hay una claridad en que todo es un proceso siempre de pasos, de mejorías, porque a veces también totalizamos como que no es que si no funciona 100% bien, entonces no está bien. No, esto es un proceso que depende de todos, de los aportes de los
los usuarios y de los aportes también de la organización, por supuesto. Gran mensaje que usted nos deja, es compromiso de todos cuidar la flota, los temas de basura, la seguridad, entre muchas otras articulaciones con otros sistemas de transporte, por ejemplo, y mucho más. Así que muchas gracias, gerente. Esperamos que continúe ese proceso de mejoramiento del sistema. Bueno, sí, así lo esperamos. Creemos que con la renovación de la plataforma tecnológica que le va a facilitar la vida a todos para entrar al sistema y pagar, y que nos apoye, digamos, el Consejo y pues, de la ciudad en la reposición de la flota, vamos a tener una mayor confiabilidad y el servicio va a seguir mejorando y esperemos llegar nuevamente a esos 450.000, ojalá 500.000 pasajeros que movimos en algún momento. Excelente, Bien, Álvaro buena José. energía. Buena energía. Muchas gracias por venir. Álvaro José Rengifo, muchas gracias, gerente de Metro Cali aquí en las tardes del Sol.